Bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia y Dios de todo consuelo. Él nos consuela en todas nuestras luchas para poder nosotros consolar a los que están en toda tribulación mediante el consuelo con que nosotros somos consolados por Dios. Porque si es cierto que los sufrimientos de Cristo rebosan sobre nosotros, también por Cristo rebosa nuestro consuelo. Amén. Amén. Gracias, Señor. Gracias. Gracias. Hoy quisiera reflexionar sobre la vida de los santos. A partir de estos santos, Andrés Dunlac, presbítero y compañeros mártires, que evangelizaron en Vietnam, en un país que por mucho que uno quiera todavía es un país eminentemente comunista, y que el evangelio entra, pero definitivamente con mucha dificultad. De todos modos, está el evangelio en medio de los vietnamistas, fruto del sacrificio, el dolor, la angustia de grandes hombres y mujeres como Andrés Dunlop. ¿Qué es la santidad? Nosotros todos tenemos el libre albedrío, tenemos la capacidad de tomar decisiones según nuestros criterios. Ahora, la santidad es justamente hacer coincidir esa libertad, ese libre albedrío, esa capacidad que nosotros tenemos para decidir en esta vida, hacer nuestra propia voluntad. Entonces la santidad es hacer coincidir la voluntad nuestra con la voluntad de Dios. Escuche bien, nosotros tenemos una capacidad que se llama libre albedrío. Entonces, la santidad consiste en hacer coincidir esa voluntad propia, esa posibilidad de yo decidir en mi vida con la voluntad de Dios, enmarcada en dos grandes elementos: los mandamientos de Dios y las bienaventuranzas. Una y otra se complementan, una y otra. ¿En qué sentido? Por ejemplo, cuando nosotros queremos ser santos, y eso debería ser una elección y una decisión de todos, de todos. La santidad es un llamado universal, no es un llamado para dos o tres. El testimonio de hombres y mujeres santos implica que uno han decidido cumplir los mandamientos. ¿Cuáles? Amar a Dios sobre todas las cosas y amar al prójimo como a sí mismo. En esa expresión, en esa frase, ha puesto Dios, más va bien, ha puesto Jesús el cumplimiento de los tres mandamientos que tienen que ver con la relación nuestra con Dios y los 7 mandamientos que tienen que ver de mi relación con los demás. Los 10 mandamientos se resumen en esa manera. Hay 3 que tienen que ver con mi relación con Dios y hay 7 que tienen que ver con mi relación con los demás seres humanos. Pero los 10 mandamientos solos, por mucho que uno lo cumpla, también podemos nosotros cumplir los mandamientos y ser vanidosos, orgullosos, soberbios, arrogantes. Por eso el complemento perfecto de los santos y de la santidad es agregar a los 10 mandamientos las bienaventuranzas, que son las herramientas que el mismo Jesús nos propone para nosotros definitivamente aceptar a Dios aún en medio de las tribulaciones. Porque, como muy bien lo dice esta carta de San Pablo a los Corintios, nosotros
nos debatiremos entre el consuelo y la desolación. Dios nos quiere consolar, pero para Dios consolarnos, nosotros tenemos que ser humildes. Lo primero es eso. El que no es humilde, el que no se abandona a los brazos del Señor, jamás podrá experimentar el consuelo. Al contrario, si usted no es humilde, si no cumple las bienaventuranzas, siempre vamos a tener quejas ante Dios. Y el santo no se queja. El santo no critica, no juzga, no ve las cosas negativas. Al contrario, a todo, absolutamente a todo, le encuentra lo positivo. Y quizás ese es el mensaje más importante de estos santos en el día de hoy. Nosotros estamos en el camino correcto. Dejemos que Dios nos consuele en las desolaciones. Pero para eso necesitamos llenarnos de humildad. Y ahí es donde entran las bienaventuranzas. Dichosos los pobres, los espíritus pobres, porque de ellos es el reino de Dios. Dichosos los que son perseguidos por mi causa, porque ellos serán bendecidos. Dichosos los que sufren incluso por la justicia. Dichosos los que sufren. Dichosos los que son martirizados. ¿Cómo entender eso? Bueno, pues la santidad y el ejemplo de los mártires y de los santos, en eso es que nos tienen que dar a nosotros lecciones. Usted toma la vida de cualquier santo, cualquiera. Mencione en su mente cualquier santo. Busque la vida de ese santo y usted encontrará una cosa que es vital para la santidad: incomprensión de los demás, no aceptación de su vida, martirio, sufrimiento, hambre, desnudez, etcétera, etcétera. Eso. Bueno, Dios consuela al que necesita consuelo. ¿Cuál es el problema más grave mío? Ahora estoy hablando de mí. Mi problema más grave es que Dios no tiene nada que consolarme, porque ya yo lo tengo resuelto todo. Entonces me pierdo del consuelo de Dios. Dios quiere consolarme. Y entonces, si yo no tengo nada de qué consolarme, pues me pierdo del consuelo. En el martirio, en la santidad, en el sufrimiento de los santos, es donde Dios está actuando. Pensemos ahora, cada uno de nosotros: ¿tengo yo algo que dejar con que Dios me consuele? Porque en eso también encontraré la presencia de Dios y comenzaré a degustar de la presencia de Dios. Que el Señor nos ayude a todos en este sentido. Es difícil de comprender esto a una simple reflexión de unos 5 o 6 minutos. Es muy complicado. Quizás podemos seguir hablando sobre esto porque vale la pena. Amén.